Este es un problema que elaboré hace algunos años y trata sobre la indecisión de las preferencias. Tiene un detalle muy importante que resaltaré en la parte final. Resulta que un joven no puede decidir entre dos candidatos presidenciales en segunda vuelta. Esto se infiere cuando la persona señala que elegir entre A y B es como elegir entre el cáncer y el SIDA. Al respecto, podemos ofrecer una respuesta rápida al asociar los problemas de comparación entre dos opciones con la incompletitud de las preferencias de los individuos. De ese modo, tendríamos que la alternativa B es la correcta. Es necesario, sin embargo, conocer el sustento teórico detrás de este problema. Por ello, vamos a desarrollar un modelo de decisión subjetivo o enfoque de preferencias que consiste de dos elementos: un conjunto arbitrario de opciones y una psicología o relación de preferencias sobre dichas opciones. Utilicemos el contexto del problema para iniciar con un ejemplo. Sea X el conjunto de las opciones políticas, conformado por los candidatos A, B y V de viciado. Consideremos el producto cartesiano de X, es decir, la lista de todos los pares ordenados formados con los elementos de X. Luego, una psicología o relación de preferencias sobre X no es más que un subconjunto de dicho producto cartesiano, de modo que, si un par ordenado pertenece a la relación, quiere decir que el primer elemento es preferible al segundo. Esto sucede, por ejemplo, con el par A, B, por lo cual decimos que la opción A es preferible a la opción B. Por el contrario, si un elemento no pertenece a la relación, como lo es A, V, decimos que no es cierto que A sea preferible a V. Es importante hacer notar que cada subconjunto diferente representa una psicología diferente. Así, tenemos por ejemplo una conducta vacía en la cual no se realiza ninguna comparación entre las opciones políticas. En este otro caso, al elector todo le resulta igual o indiferente. En este otro, solo se compara entre A y B, y A es preferible a B. Aquí, solo se toman en cuenta a las opciones A y B, donde A es indiferente de B, y en este caso, es un elector que le da vueltas y vueltas y no llega a una decisión concreta. Hablar de preferencias es entonces hablar de una relación binaria sobre un conjunto arbitrario X. Ahora, algunas relaciones tienen características especiales. En economía, la teoría estándar de la demanda asume que las preferencias son completas y transitivas. La primera está asociada a la decisión o indecisión de las relaciones, y la segunda se refiere a la consistencia de las decisiones. Con una mayor ponderación sobre la transitividad, ambas características conforman el supuesto de racionalidad de las preferencias en la teoría económica. Por ejemplo, este es un caso de preferencias completas, ya que puedo establecer relaciones de comparación entre todas las opciones. Y en este otro caso, se observa el cumplimiento de la transitividad, puesto que si V es preferible a A y este a B, se tiene que V es preferible a B. En este punto, y para fines didácticos, vamos a ignorar los elementos de la diagonal del producto cartesiano. Estos tienen que ver con una propiedad denominada reflexividad, y su omisión no afectará nuestro análisis. Bien, con esta teoría básica ya podemos afrontar el problema. Nosotros no sabemos cuáles son los pares que conforman las preferencias del joven, pero sí sabemos cuáles son los pares que no pertenecen a la relación, ya que no se puede establecer una comparación entre los candidatos A y B.
Esto lo resaltaremos en rojo. Estamos entonces frente a un problema de incompletitud de las preferencias, y para estar seguro que la ausencia de estos dos pares lo causan, neguemos la definición de completitud. Así, se debe cumplir que existen un par de opciones A y B, tales que ni A es preferible a B y ni B es preferible a A. Esto justamente coincide con el hecho de que los pares A, B y B, A no forman parte de las preferencias del joven. Con esta explicación, marcaríamos la B como la alternativa correcta. Es decir, es posible que las preferencias no sean completas. Sin embargo, en ese momento, uno de los alumnos manifestó que la incompletitud invalidaría la propiedad transitiva de las preferencias, con lo cual la respuesta correcta sería la E. Veamos a qué se estaba refiriendo el estudiante. Consideremos el siguiente caso. Efectivamente, este subconjunto en azul refleja una preferencia incompleta que genera a su vez intransitividad. No obstante, en este otro caso, el antecedente siempre será falso, con lo cual la implicancia siempre será verdadera. Así, por ejemplo, tenemos la siguiente conjunción falsa que resulta en una implicancia verdadera. En conclusión, la completitud y la transitividad son propiedades independientes, y como ya hemos mencionado, no tenemos más información como para decir algo sobre la transitividad, y por ende decir algo sobre la racionalidad del elector. Estamos ahora seguros de marcar la alternativa B.